Los 7 principios del universo. Comentando el Kybalión. Jon de Abate. Johannes Abbas. 2. El hermetismo, una filosofía para vivir. El hermetismo es una filosofía para vivir. Una filosofía vital, no especulativa. Postula que la vida, en sus múltiples facetas, es una sola y que todos los aspectos del ser humano y del cosmos se rigen por las mismas leyes. Algunos piensan que la vida espiritual obedece a ciertas reglas, leyes y principios diferentes de los que rigen para la vida de la materia. Para los hermetistas, el universo y la vida, espiritual o material, es una sola y se rige siempre por los mismos principios. Los éxitos del hermetista se multiplican en la medida que aprenda a manejar la ley. La vida espiritual tendrá que manifestarse, necesariamente, en el plano material y a través de actos materiales. Es la materialización del espíritu. Las 3 manifestaciones fundamentales de la espiritualidad son el amor, la compasión y la armonía. El amor es la comprensión total que nos permite integrarnos con todas las cosas. El amor es la penetración de la sustancia de la vida, la energía que mantiene el universo unido. La compasión es un movimiento inteligente, de paz, para remediar el dolor propio y el dolor ajeno. La armonía es la serenidad que surge al cesar la lucha, al unirse los opuestos para integrarnos con el todo. Es preciso tener cuidado en la forma como se manejan las cosas. De ahí la importancia de conocer los grandes principios del universo, ya que todo funciona bajo las mismas causas y los mismos efectos. Cuando uno conoce cómo funciona el universo, se sabe parte del universo. Comienza, entonces, a vivir en armonía con el cosmos. Algunos, que buscan su crecimiento espiritual, no se interesan por la vida material. Inclusive alientan la creencia medieval de que la vida material es opuesta, contraria, a la vida espiritual. Pero el hermetista sabe que los opuestos son, en realidad, complementarios. Desde el mismo momento en que ingresa en el círculo hermético, escoge sus formas de desarrollo y sabe que su crecimiento ha de ser integral. Esto es, social, económico, físico, emocional, mental y espiritual. Sabe que todo va junto y que unos aspectos de su crecimiento apoyan a los otros. Por ejemplo, sabemos que hay una relación directa entre el funcionamiento total del individuo, rendimiento, inteligencia, creatividad, serenidad, etc. y su funcionamiento bioquímico, nutrición, trabajo, descanso, actitud frente a la vida. Creemos, por ejemplo, que una persona saludable puede desarrollarse mejor espiritualmente, que una persona enferma. Que las personas saludables pueden trabajar para producir y estar libres de dificultades económicas. Tendrán más tiempo para meditar, estudiar, reflexionar, descansar, divertirse. Para hacer lo que, en conjunto, produce las condiciones vitales óptimas para el crecimiento integral. Todo esto se logra cuando existe un auténtico desenvolvimiento del hombre interior. Hoy día se acepta que la espiritualidad, la calidad de vida, el bienestar integral y la excelencia en todas sus formas, son logros más importantes que la competitiva valoración de uno mismo o las pretensiones basadas en posesiones o en valores superficiales. La grandeza del ser humano consiste en reconocer su propia naturaleza trascendente y ponerla en acción. En muchos círculos de desarrollo espiritual se contrapone lo material con lo espiritual. En el hermetismo se considera que estos opuestos son complementarios. De hecho, el hermetismo afirma, en forma inquietante para el novato, que espíritu y materia son las polaridades extremas de una misma cosa. Eso es lo que significa la serpiente, en forma de círculo, que se muerde la cola, llamada Ouroboros. El hermetismo es una disciplina de desarrollo integral. Hay 3 cosas que el hermetista puede y debe hacer durante su trabajo. A. Lo primero es conocer, a través de la experiencia, los grandes principios que enseña la filosofía perenne. Lo segundo es conocerse a sí mismo. Creemos que el autoconocimiento es la clave de todo proceso de transformación. Por un lado, conocer nuestros defectos y debilidades y, por otro, nuestras potencialidades para llegar a expresarlas. En tercer lugar, interactuar constructivamente con el medio y con nuestros semejantes. Este es, un llegar a ser, a través de actividades humanas socialmente significativas. Es decir, actividades sociales dirigidas al bien común. El hermetismo, como filosofía vital, es una práctica. En él, la palabra creer es sustituida por conocer,
Lo cual significa el saber avalado por la experiencia personal. Conocer es profundizar la vida. Es vivir una realidad que la ignorancia nos impide disfrutar. El buscador hermetista entra en una serie de cambios psicológicos y vitales que lo llevan a la vinculación con la vida superior. Sabemos que nuestra vida es parte de la obra. No se trata de adquirir un enciclopedismo vano y ajeno a la verdadera experiencia. Los conocimientos herméticos son fuerzas, contenidas en formas que se usan para incrementar la vida trascendente del ser. B. Lo segundo es compartir su crecimiento, a través de lo que se es, de lo que se puede y de lo que se tiene. Se trata de manifestar, en plenitud, el hombre potencial que yace dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros un ser superior, superior a lo que ahora somos, espera ser despertado. Muchas veces se habla de buscar la perfección. Pensamos que debemos dejar la perfección a Dios, y nosotros perseguir la excelencia. Si eso fuera así, buena parte de esa excelencia sería, autenticidad, intensidad, eficiencia. C. Hay un momento de nuestras vidas en el que, por haber llegado a un punto de madurez existencial, estamos preparados para recibir una enseñanza superior. La tradición lo dice en el viejo aforismo. Cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Solamente quien está abierto a las posibilidades de una realidad superior, capta los mensajes superiores. El que ha llegado a ese grado de madurez, está listo para iniciar su proceso de crecimiento integral. El Kybalión lo dice claramente en uno de sus aforismos. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kybalión. El hermetista desarrolla la capacidad de ver donde otros solo miran. Eso es discernimiento. Del discernimiento nace la conciencia. El desarrollo de la humanidad no es sino de conciencia. Ser mejor significa ser más consciente. Jung decía que lo que vale y permanece de la civilización es simplemente la conciencia. La ciencia, la tecnología y otros avances siempre obsolecen, la conciencia es acumulativa. El reconocimiento de los valores humanos es producto de la conciencia colectiva. La gente va adquiriendo conciencia al reconocer la necesidad de vivir dentro de los valores humanos. Respetar la vida, el derecho ajeno y el medio ambiente, son algunos de esos valores. La calidad de vida y la excelencia son indicadores claros de la participación cooperativa de personas que sustentan creencias superiores. El hermetista aprende a amar la vida sin temer a la inevitable muerte. Donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir las enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. El Kybalión. El hermetismo descarta toda lucha de carácter represivo. No hay nada que combatir. Solamente busca la polaridad opuesta. No hay enemigos. La función del hermetista es propiciar y buscar aquello que considera justo, inteligente y necesario. No gasta energía en destruir algo. Más bien, ocupa esa energía en construir o en obtener lo que quiere. Por eso se ampara al antiguo adagio hermetista. Conseguimos lo que queremos, porque queremos lo que debe ser. En un nivel superior la voluntad y el amor son la misma cosa. En resumen, el hermetismo busca formar un individuo identificado con la naturaleza, industrioso, capaz de hacer más con menos, con sensibilidad social y consciente de los valores trascendentes de lo espiritual. En el ceremonial iniciático del libro Nuevo Día, más conocido como Libro de los Muertos, encontramos la confesión negativa. El iniciado no confiesa lo que ha hecho sino lo que ha dejado de hacer, dice. No troqué la justicia por la injusticia. No obligué a trabajar para mí con exceso. No maltraté a mis servidores. No obstruí la corriente natural de las aguas, etc. Confesión que es una verdadera joya de conciencia, originada hace más de 4000 años. Este es el Egipto de la cultura, no el Egipto de la civilización. Si te invitan a comer en la casa de un hombre superior a ti, toma lo que te ofrece. No fijes tu mirada en los platos que tu huésped tiene ante sí y ocúpate de lo que hay ante ti. Si quieres conservar la amistad de la familia que te recibe, no te acerques a las mujeres de la casa. Si llegas a ser rico y poderoso, después de haber sido pobre e insignificante, no olvides el pasado. Otro ejemplo de recta sabiduría es el de los consejos de Amenomope a su hijo. Tiende la mano al hombre que te pida, y si queda desamparado de la mano de Dios, aliméntale con tu pan. Agradarás a Dios si reflexionas antes de hablar a un hombre encolerizado.
Mantente pues, en calma ante tus adversarios e inclínate ante el que te ofenda. Deja transcurrir una noche antes de hablarle. Si haces lo contrario, será parecido a una borrasca y arderá como el fuego en la paja. No te vengues del que te odia y ten siempre presentes los designios de Dios. Abatirás al enemigo con tu humildad y dulzura. No codicies los bienes ajenos y sé justo en todo lo que emprendas. Dios concede el sentido de justicia a los que ama. Pórtate bien cuando cobres los impuestos y no emplees medidas falsas cuando pisas el trigo. Así podrás dormir en paz y sentirte feliz el día siguiente. No traspases el límite cuando midas un campo, ni toques el lindero de un campo que pertenezca a una viuda, porque el culpable de tal acto, se hace acreedor al título de opresor de los débiles. Sé compasivo con los pobres y los extranjeros. Ten toda clase de atenciones con tus semejantes y no te rías del ciego ni del deforme, ni hagas mal a un lisiado. No hagas escarnio del hombre que está herido por la mano de Dios, ni seas grosero con él si por casualidad, te lastima. Queremos que el desarrollo de la conciencia abarque a todo el mundo, para que vivamos en un planeta sin guerra, sin hambre, sin explotación y en armonía con la naturaleza. Para lograrlo la primera cosa es llegar a potenciar ese ser que está latente dentro de nosotros y que es preciso concientizar, para ponerlo en funcionamiento. Ser mejor es simplemente salir del error en que hemos vivido y entrar en una forma de vida consciente y productiva. Pero esa enseñanza solamente la puede dar quien está trabajando sobre sí mismo. Si quiero enseñar a otro la serenidad, debo tener serenidad, si quiero enseñar alegría, tengo que ser alegre. Debo tener cualquier cosa que quiera enseñar o por lo menos, estar trabajando seriamente en el proceso. En los libros, en los discursos todo parece maravilloso, pero debemos preguntar si el instructor que nos enseña es alegre, paciente, generoso, creativo y si produce, o solo es un intelectual que acumula información. A veces tenemos que esperar muchos años para entrar en el verdadero proceso de nuestra propia transformación y entonces, solo entonces, podremos compartirla. Siempre recuerdo la historia, que revela la intención del hermetismo, de la señora que se preocupaba por su pequeño hijo que comía mucha azúcar. Como el niño estaba enfermo por su mal hábito, la señora decidió recurrir a su maestro para que aconsejara al niño. Un día se lo pidió y el maestro le dijo, vuelve a traerme el niño dentro de 2 semanas. La mujer se extrañó, pero así lo hizo. 2 semanas después el maestro seriamente aconsejó al niño que no comiera azúcar. La mujer le preguntó por qué no le había dado un consejo tan simple 2 semanas antes. El maestro respondió, porque hace 2 semanas, yo también comía azúcar. Se trata de conectar la mente con el corazón, porque creer que todo debe ser racional, es una posición irracional. Más allá de la razón y del instinto está el amor. Entendemos amor como comprensión total. Comprensión total es el discernimiento que nos hace entender las causas y móviles detrás de las acciones. Podemos comprender de esta forma, aun a las personas que nos hacen daño. No se trata de una justificación, sino de la comprensión real de las verdaderas bases detrás de cada acto. Esa comprensión total es la que hizo a Jesús decir, después de tanto escarnio, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno comprende, no malquiere, no rechaza, no odia. Simplemente utiliza aquello que le sirve y lo que no le sirve, lo deja como un aprendizaje. No lo destruye. El amor, en última instancia, se expresa como servicio. El servicio es una gran oportunidad para desarrollar la mente y la conciencia. Al servir buscas y encuentras las respuestas a las necesidades verdaderas. Al servir te vuelves práctico y concreto. El servicio es fuente de creatividad, te expande y te hace crecer a través de sus necesidades. Así como uno se mueve físicamente en las dimensiones de largo, el ancho y el alto, así también la psique del hermetista se desenvuelve en 3 dimensiones que son, la alegría, la inteligencia y el amor. La alegría es una manera de vivir en un estado de conciencia. Es una posición saludable del que es optimista y positivo. Cuando uno vive con inteligencia, piensa antes de actuar, comete menos errores. Vivir con inteligencia es ser prudente cuando haya que serlo y osado cuando las circunstancias lo requieran. El amor es comprensión total. Cuando vivimos con amor, lo hacemos con más penetración e intensidad, estamos en el corazón de la vida. El amor es el gran ingrediente que sostiene, que alimenta la armonía universal. Llega a ser un estado de conciencia, una actitud para mirar y comprender el mundo. En el hermetismo,
el amor se resuelve en compasión y servicio. Estas tres actitudes son las que hacen del hermetista un ser diferente, con una energía especial para enfrentar positivamente la vida. Cuando hacemos nuestras estas tres actitudes, se torna en nosotros una segunda naturaleza, una forma de vivir. El hermetismo ha sido siempre, una ruta abierta de desenvolvimiento humano para los espíritus selectos. La actitud, eminentemente práctica del hermetismo, se refleja en sus aforismos. Así vemos que la llamada paradoja divina es un dechado de sensatez, de racionalidad, que nos aconseja desechar los espejismos de lo fenomenológico para adentrarnos en la transformación de lo indeseable en lo deseable, a través del uso de las leyes. Los medios sabios, reconociendo la irrealidad relativa del universo, imaginan que pueden desafiar sus leyes. Tales son tontos, vanos y presuntuosos, y se estrellan contra las rocas y son rotos en pedazos por los elementos, en razón de su locura. Los verdaderos sabios, conociendo la naturaleza del universo, usan la ley contra las leyes. Lo superior contra lo inferior. Y por el arte de la alquimia transmutan lo que es indeseable en lo que es apreciable y así triunfan. La maestría no consiste en sueños anormales, visiones, e imaginaciones o vivencias fantásticas, sino en usar las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando a los sufrimientos de los planos inferiores vibrando en los superiores. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. El Kybalión. Hemos pretendido el dominio del mundo a través de la tecnología. Hemos desafiado todas las leyes posibles, creyéndonos dueños, y no custodios, del planeta. El precio que estamos pagando, y aún debemos pagar, es muy alto. El manejo físico, social y moral del planeta ha producido resultados desastrosos, que podrían acabar con el hombre. Como dice el Kybalión, el hombre está siendo roto en pedazos por los elementos, en razón de su propia locura. Estos, medios sabios, cuentan, pesan y miden los objetos de la naturaleza. Son los que continuamente buscan cómo, cuándo, dónde, pero por la naturaleza de su disciplina no se preguntan por qué. No se trata de enfrentar la filosofía perenne con la ciencia. Pienso que los científicos han estado acertados en sus hallazgos experimentales. Solamente necesitan reconsiderar lo que han negado. Siempre recuerdo que el mismo Galileo se burló de Kepler por afirmar que la atracción de la Luna era la que creaba las mareas. Lo peor es que calificó la aseveración de Kepler de fenómeno paranormal. Hoy día, la ciencia que busca el bienestar del hombre paradójicamente ha puesto en peligro la sobrevivencia misma del ser humano y ha producido una deshumanización difícil de resolver. Los sabios, que manejan la filosofía perenne, saben cómo usar las leyes superiores contra las leyes inferiores y transmutan lo indeseable en lo deseable. La idea del sabio es escapar a los sufrimientos de los planos inferiores para penetrar el ámbito de los planos superiores. La búsqueda del poder supremo es la meta del hombre. Pero solamente lo podremos alcanzar a través del juego infinito de la expansión de la conciencia. Todos los otros juegos finitos, el alcance del relativo poder planetario sobre las cosas y los hombres, no nos llevarán al poder supremo. La tradición nos enseña que solamente alcanzaremos nuestro objetivo a través de la sabiduría. Pero el hombre común se queda en el conocimiento. ¿Qué cosa es, entonces, la sabiduría? ¿Qué cosa es el poder supremo? Los aforismos del Kybalión nos explican, en una síntesis apretada, cómo pasar del saber, por ejemplo el que obtenemos en las universidades, a la sabiduría. Nos instruye sobre el misterioso arte de la transmutación, cambiándonos a nosotros mismos para tener acceso al poder supremo. Esta alquimia portentosa, no es transformación de metales viles en oro, sino la transformación del hombre de plomo en el hombre de oro. En el hermetismo el hombre es el objeto y el sujeto. Pero no de estudio como en la psicología tradicional, sino objeto y sujeto de transformación. Como lo dice Jung muy claramente, en psicología, el objeto del conocimiento es al mismo tiempo el órgano de conocimiento, lo cual no sucede en ninguna otra ciencia. Word and Image, Princeton University Press, 1978. Jung considera a la alquimia como el vínculo de conexión entre el gnosticismo y la psicología moderna del inconsciente. Claro que en Jung la palabra conocimiento no es sinónimo de saber, sino que se refiere al saber pasado por la experiencia. Este poder enorme, que enseña el hermetismo, no es para dominar a los demás, sino para gobernarse a sí mismo. El hombre común prefiere el poder que le permite manipular a otros y alcanzar los objetos del bienestar material que tanto desea.
Por eso el hermetismo no es muy popular. La gente común no está interesada en el lento proceso de llegar a ser. Le interesa más el rápido proceso de llegar a tener. El hermetismo se propone, como aprendizajes fundamentales. A. La evolución consciente del ser humano. Un proceso en el que cada cual, busca y trabaja continuadamente sobre su desarrollo integral, entendiendo que cada uno es el único responsable de sí mismo. Y selecciona, a través de la conciencia, lo que quiere alcanzar. B. El conocimiento de los principios y de las leyes universales necesarias, para la ubicación dentro del contexto en que se vive y para canalizar constructivamente las energías. C. El conocimiento de sí mismo como punto de partida para su evolución. La aceptación de nuestra propia realidad por desagradable que sea como base del futuro crecimiento. D. El conocimiento de las leyes que rigen la mente, como fuente de todo cambio, creación y aprendizaje. Se aprende a ser dueño de sus propios pensamientos, controlando las influencias externas. Se aprende cómo seleccionar los pensamientos y potenciarlos para que influyan sobre la propia mente, creando las programaciones que deseamos para regir nuestra conducta. Cambia así, a nuestra voluntad, la manera de ser y de actuar. Se adquiere seguridad en el pensar y en el obrar. Pero todo esto no debe ser una programación conductual que nos robotiza. Es preciso, antes de toda programación mental, una clara base de conciencia. La concepción de una nueva vida basada en la experiencia sensata, en el disfrute de lo legítimo y del crecimiento que lleve al bienestar, con sentido de integración social. F. La integración del espíritu a la vida diaria para que toda acción esté impregnada de trascendencia. Se trata de ir relacionando los juegos finitos de lo planetario, con los juegos infinitos del ser trascendental. En el hermetismo se le denomina, materializar el espíritu. G. El dominio de una filosofía práctica que, como modelo de comportamiento establezca en nosotros, actitudes progresistas, alegres y amorosas. De esta forma, conociéndose y comprendiendo su realidad, cada hermetista puede trabajar sobre sí mismo, vigilándose, programando conducta, adquiriendo conciencia sobre los valores supremos, ejerciendo el discernimiento para escoger cuidadosamente sus rutas de comportamiento. En resumen, siendo el autor de su propio destino, labrado día a día en un esfuerzo alegre, inteligente y sostenido que se basa en el amor a sí mismo y a sus semejantes. La práctica hermetista enseña que trabajar juntos en proyectos de beneficio común, es una de las mejores alternativas de crecimiento. El enfrentamiento de nuestro ego, manifestado por una individualidad a ultranza y por la intolerancia o la no aceptación de los demás, nos pone en jaque. Hace muchos años, en Brasil, fui a una tienda donde había piedras excepcionales. Me maravillé al ver el pulimento y brillo de esas piedras. El tendero me dijo, son piedras comunes. Me hizo pasar a la trastienda y me enseñó las piedras sin pulir. Eran negras y rugosas, con aspecto corriente e insignificante. Me mostró cómo haciéndolas rotar dentro de un gran cilindro, se iban rozando unas contra otras hasta quedar pulidas. Durante 3 meses seguidos, debían girar lentamente, rozándose, hasta desgastar sus superficies rugosas y desagradables. Asimismo se pule la gente. Esa es la razón primaria de existir de muchas empresas hermetistas. A veces es una escuela, una guardería, una editorial o librería, etc. Sirven a la comunidad de diversas maneras. Pero el objetivo primario para los hermetistas, será proporcionar un campo de acción donde ellos puedan interaccionar, rozándose, eliminando aprensiones, prejuicios, cultivando la tolerancia y la paciencia y muchas otras virtudes, que solamente se pueden conseguir actuando en cooperación con otras personas. Es en esa continua fricción, donde hay que escuchar, ceder, convencer, consentir, etc. Es el campo de la vida real. El hermetismo, a través de la compasión y el servicio, es una filosofía hecha carne, sudor, lágrimas, risas y muchas hermosas recompensas. Muchos piensan que el hermetismo debe ser, necesariamente, misterioso. Que su tarea es trajinar con lo oculto. El hermetismo no es misterioso, es, por lo contrario, antimisterioso, ya que es una disciplina de certidumbre, de comprobación experimental, de comprender, trabajar, producir, hacer, ganar, lograr y crecer. Naturalmente que el hermetismo no puede ser una ciencia, ya que no trabaja sobre lo que se cuenta,
se pesa o se mide. La ciencia clásica tiene como base la observación objetiva, la cuantificación de los fenómenos y la independencia entre el observador y lo observado. En el hermetismo todas las observaciones son eminentemente subjetivas, no son cuantificables y en ellas, se confunden el observador y lo observado. Cualquiera puede comprobar los cambios que experimenta a través de la práctica del hermetismo. Pero esos cambios son imposibles de medir. Son eminentemente subjetivos y es el observador mismo quien realmente los experimenta. Los beneficios personales del hermetismo, a diferencia de los de la ciencia, no son comunicables. Estas son razones por las cuales el hermetismo no tiene dogmas. Se trata de crecer de acuerdo con las posibilidades de cada cual. Todos somos diferentes y no existen medidas que se puedan aplicar a todos por igual, a no ser los principios y las leyes universales. Esa es, también, la razón por la cual la libertad es la primera condición del hermetista. Esta es la libertad de asociarse a otras órdenes mientras se permanece dentro del hermetismo, de leer o buscar conocimientos de tantas fuentes como se considere necesarias para su crecimiento. Pero sobre todo, libertad es la fuerza para vencer las ficciones de la mente. Liberar a la mente para que pueda tener acceso a la conciencia. Pero cuando se habla de libertad, debemos ser prácticos. ¿Para qué queremos ser libres? Lo importante es empezar por la libertad física. Libertad para el cuerpo. Libertad de los hábitos indeseados. Libertad de las dolencias que lo aquejan. Libertad de las limitaciones que el mundo impone. Pero la libertad emocional es importante. Los trastornos sentimentales, los miedos, las aprensiones, los prejuicios que pueden ser producto de emociones aprendidas. Pero, sobre todo, es importante la libertad de las limitaciones de la mente. La ignorancia, el ego, la apatía y las ideas ilusorias. Y, en última instancia, está la necesidad de liberarnos del peso de nuestro karma. La necesidad de trascender las limitaciones de nuestra ignorancia para integrarnos a nuestro verdadero ser, superando las formas ilusorias del ego. En el hermetismo estamos en favor de ciertas cosas pero en contra de ninguna. Entre las cosas que favorecemos están, la meditación, la programación de conducta, la vigilancia estrecha de nuestros actos, la limpieza de los vehículos, los ejercicios del perdón, la cooperación en obras de bien común, el hábito de la buena lectura y una vida equilibrada y sana de trabajo y diversión.